Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 10 del curso de Teoría de Probabilidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre el teorema de Bayes. Este teorema es una fórmula para calcular una probabilidad condicional aplicada a una partición del espacio muestra. Bien, aquí tenemos la representación gráfica de una partición para el espacio muestra. El concepto de partición ya lo comentamos en un video anterior. Vea usted, aquí tenemos el espacio muestra, sería el rectángulo su interior. El interior del rectángulo es el espacio muestra. La partición sería la colección de eventos E sub 1, E sub 2, E sub 3, E4, E5, E6. Por ejemplo, aquí la partición del espacio muestra está formada por 6 eventos. Usted recordará una partición es una colección de subconjuntos tales que son mutuamente excluyentes 2 a 2, es decir, la intersección de cada par es vacía, no tiene elementos en común. Y además la unión de todos ellos nos da el espacio muestra. Entonces, esta sería la representación gráfica de una partición del espacio muestra. Una colección de eventos o de conjuntos mutuamente excluyentes, no tienen elementos en común, y la unión de todos ellos forma el espacio muestra. Y aquí tenemos la región de otro evento cualquiera, evento A. Es que la fórmula del teorema de Bayes maneja una partición y maneja un evento cualquiera, que vamos a llamarle evento A. Vamos a suponer que esta es la región del evento A. Entonces aquí tenemos la representación gráfica de lo que sería una partición del espacio muestra, que son E1, E2, E3, 4, 5 y 6. Y aquí tenemos la región de un evento cualquiera que le vamos a llamar A. Y sobre esto trata precisamente el teorema de Bayes. Bien, antes de ver la fórmula del teorema de Bayes, vamos a demostrar esta fórmula previa. Se le conoce como la ley de la probabilidad total. Y afirma lo siguiente: sea una partición del espacio muestra E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub k, tenemos una partición del espacio muestra y sea A cualquier evento. Entonces la probabilidad de que ocurra el evento A es igual a esta suma. También esta probabilidad de que ocurra el evento A, un evento cualquiera, es igual a esta suma. La suma de probabilidad de que ocurra el evento E sub i multiplicada por la probabilidad condicional de A, dado que ya ocurrió el evento E sub i. Variamos la i desde 1 hasta k. K es la cantidad de elementos que contiene, o la cantidad de subconjuntos que contiene la partición. Bien, aquí tenemos de nuevo la representación gráfica que ya mencionamos previamente para que usted se vaya guiando en la demostración de esta fórmula. Bien, observe lo siguiente. El evento A o el conjunto A, como usted lo quiera ver, lo puedo representar de esta manera, con esta unión. Sería el evento, el conjunto E sub 1, intersección A, unión. El conjunto E sub 2, intersección A, unión. El conjunto E sub 3, intersección A, que sería esta parte, unión. El conjunto E sub 4, intersección A, que aquí en la gráfica sería esta región, unión. E sub 5, intersección A, que en esta gráfica sería esta región. Aquí en la gráfica K llega hasta 6. Sería aquí unión E sub 6, intersección conjunto A, que sería esta región. Entonces vea usted que efectivamente el evento o el conjunto A lo puedo representar con esta unión. La unión de cada elemento de la partición, intersección con el evento A. Bien, ahora, observe que estas intersecciones formarían conjuntos mutuamente excluyentes. Es decir, en esta gráfica E1 intersección A pues es el vacío. Ve aquí E2 intersección A sería esta región, que no tiene elementos en común con E3 intersección A, que es esta región, que no tiene elementos en común con E4 intersección A, que es esta región, aquí en la gráfica, que no tiene elementos en común con E5 intersección A, que es esta región,
y no tiene elementos en común con E6 intersección A, que es esta región. Entonces vea usted cómo estas intersecciones de E sub I con el conjunto A nos formaría una colección de conjuntos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra el evento A es igual a la probabilidad de esta unión. Pero como son mutuamente excluyentes, la probabilidad de unión de eventos mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos, como lo menciona el axioma de Kolmogorov, uno de los axiomas de Kolmogorov. Entonces la probabilidad del evento A la puedes usar como la suma de estas probabilidades, ya que estas intersecciones son conjuntos mutuamente excluyentes. Bien, ahora, para resolver la probabilidad de cada intersección, pues podemos aplicar la ley multiplicativa. Esta probabilidad es igual a la probabilidad de que ocurra el primer evento, E sub 1, multiplicada por la probabilidad condicional de que ocurra el evento A, dado que ya ocurrió E sub 1, más, nuevamente, la probabilidad de esta intersección, le puedo aplicar la ley multiplicativa, probabilidad de que ocurra el primer evento, E sub 2, por la probabilidad condicional de que ocurra el evento A, dado que ya ocurrió E sub 2, más, aquí aplicamos nuevamente la ley multiplicativa, probabilidad del primer evento E sub 3 por la probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió E sub 3, etcétera, 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 hasta llegar al último término, más la probabilidad de que ocurra el primer evento E sub K, multiplicado por la probabilidad condicional de A, dado que ya ocurrió E sub K. Y esta suma es precisamente lo que aparece aquí. Y ya con esto queda demostrado la fórmula de la ley de probabilidad total. Esta suma es precisamente esta expresión. Bien, primeramente demostramos esta fórmula llamada ley de la probabilidad total porque esta se va a aplicar en la fórmula de Bayes. Bien, ahora presentamos aquí el teorema de Bayes. Afirma lo siguiente. Sea E sub 1, E sub 2, E sub 3, etcétera, E sub K, una partición del espacio muestra. Aquí presentamos de nuevo la representación gráfica para que usted se vaya guiando y no se genera por ahí alguna confusión, para que usted se vaya guiando en las ideas. Suponer que tenemos una partición de K elementos, E sub 1, E sub 2, E sub K, una partición del espacio muestra. Y sea A cualquier evento. Y sea E sub I algún elemento de la partición, cualquiera de estos. E sub I puede ser cualquiera de estos, es uno de estos, algún elemento de la partición. Entonces la fórmula de Bayes afirma lo siguiente. Esta probabilidad condicional, la probabilidad de que ocurra el evento E sub I, dado que ya ocurrió el evento A, es igual a esta fórmula. Ya con la demostración previa que hicimos de la ley total de probabilidad, con la fórmula previa, entonces la demostración de esta fórmula de Bayes pues es muy fácil, muy directa. Su demostración, como es una probabilidad condicional, entonces aplicamos la fórmula general de una probabilidad condicional, entonces igual a la probabilidad de la intersección, E sub I intersección A, entre la probabilidad de que ocurra el evento A. Esta es la fórmula general que ya vimos de una probabilidad condicional. Ahora, en el numerador, la probabilidad de que ocurra esta intersección, si aquí le aplicamos la ley multiplicativa, entonces ya tenemos este numerador. Probabilidad de que ocurra el primer evento, E sub I, multiplicado por la probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió E sub I. Y ya con esto tenemos el numerador de la fórmula de Bayes. Y para obtener este denominador, pues a la probabilidad de que ocurra el evento A, le aplicamos la ley de probabilidad total que demostramos en el apoyo anterior. Y entonces esta probabilidad, aplicando la ley de probabilidad total, este denominador lo puedo expresar como esta suma, que fue lo que se demostró en el apoyo anterior. Y con esto ya tenemos la fórmula de Bayes. Esta fórmula de Bayes en la práctica es muy directo, simplemente es una probabilidad condicional que de hecho se podría resolver con esta fórmula general. De hecho se puede resolver con esta fórmula general, ¿sí? Entonces, sin embargo, la fórmula de Bayes, bueno, se llama así en honor de Thomas Bayes. Bueno, en inglés, esta palabra en inglés se dice Bayes, que fue el que publicó la idea en un artículo
ya hace muchos años, ya creo que por 1700 por allá, 1800. Entonces, en honor a él se conserva el nombre. Sin embargo, esta fórmula también es muy importante muy importante en la teoría de probabilidad y también en la teoría de estadística matemática, porque esta fórmula genera una manera diferente de hacer estimaciones estadísticas. En esta fórmula se basa lo que se le conoce como estadística bayesiana precisamente. La estadística bayesiana, para hacer sus estimaciones correspondientes, utiliza esta fórmula precisamente. En mi canal de YouTube, Aprendiendo Estadística, tengo un curso básico de estadística bayesiana, por si usted le quiere echar un vistazo. Entre a mi canal Aprendiendo Estadística, haga clic en listas de reproducción y ahí busque el curso de estadística bayesiana. Y ahí se ofrece un curso muy básico donde se manejan las ideas claves de la estadística bayesiana, cómo hacer estimaciones con estadística bayesiana, y ahí es donde se aplica esta fórmula para generar las estimaciones bayesianas. Y eso hace que esta fórmula pues, sea muy importante tanto en la teoría de probabilidad como en la teoría de estadística inferencial. Bien, entonces el teorema de Bayes o la fórmula de Bayes no es más que la fórmula de una probabilidad condicional en una partición del espacio muestra. Es la probabilidad condicional de que ocurra un elemento de la partición, dado que ya ocurrió otro evento cualquiera que le llamamos A, y esta sería la fórmula correspondiente, la fórmula de Bayes. Vamos a ilustrar la fórmula de Bayes con este ejemplo, ¿sí? Recuerde, la fórmula de Bayes o el teorema de Bayes se podría aplicar si tenemos una partición del espacio muestra. Y la fórmula de Bayes se refiere a la probabilidad condicional de que ocurra un elemento de la partición, dado que ya ocurrió otro evento cualquiera. Bien, veamos este caso. Una empresa renta autos de 3 agencias de rentas de autos. Una empresa renta autos de 3 agencias. El 60% de los autos que renta la empresa, el 60% de los autos son de la agencia 1. El 30% de los autos rentados son de la agencia 2 y el 10% de los autos rentados son de la agencia 3. Además, se tiene esta información. Se sabe que el 9% de los autos de la agencia 1, el 20% de los autos de la agencia 2 y el 6% de los autos de la agencia 3 necesitan afinación. Es decir, se sabe que el 9% de los autos de la agencia 1 necesitan afinación. El 20% de los autos de la agencia 2 necesitan afinación. Y el 6% de los autos de la agencia 3 necesitan afinación. Bien, con esta información previa, quisiéramos saber la probabilidad de que un auto necesite afinación. Es decir, ¿cuál sería la probabilidad de que un auto elegido al azar, un auto de los que renta la empresa, nos estamos refiriendo a un auto de los que renta la empresa, ¿cuál sería la probabilidad de que un auto de los que renta la empresa necesite afinación? Bueno, vamos a ver. Observe usted que aquí tenemos en los autos, en el conjunto de autos que renta la empresa, tenemos una partición. Y la partición lo define la agencia donde fue rentado cada auto. Nos dicen que el 60% de los autos rentados vienen de la agencia 1, el 30% de la agencia 2 y el 10% de la agencia 3. Observe que la suma de los porcentajes me da precisamente el 100% de los autos rentados de la empresa. Entonces vea usted que el conjunto de autos rentados, ahí tenemos una partición. Un elemento de una partición con tres elementos. El primer elemento de la partición sería los autos rentados de la agencia 1. El segundo elemento de la partición, los autos rentados de la agencia 2. Y el tercer elemento de la partición, los autos rentados de la agencia 3. Entonces, vea usted que aquí precisamente tenemos una partición del espacio muestra, porque aquí el experimento aleatorio es seleccionar un auto al azar de los que tiene rentados la empresa. Y bueno, como se elige el auto al azar,
pues todos los autos son igualmente probables. Entonces el espacio muestra sería el conjunto de autos rentados, porque cualquiera de ellos puede ser seleccionado. Entonces va usted como aquí tenemos esta partición sobre el espacio muestra. Para este tipo de situaciones es muy recomendable guiarse con este diagrama que se le conoce como diagrama de árbol. Y se construye de la siguiente manera. Todo inicia en este punto y cada línea va a ser un elemento de la partición. Es decir, esta línea representa a que el auto elegido viene de la agencia 1. A1 significa agencia 1. Esta línea significa que el auto elegido viene de la agencia 2. A2 significa agencia 2. Y esta línea significa que el auto elegido viene de la agencia 3. A3. Y en la línea se coloca la probabilidad de que ocurra eso. ¿Cuál es la probabilidad de que el auto venga de la agencia 1? Pues de acuerdo con la partición, el 60% de los autos son de la agencia 1, pues 0.6. ¿Cuál es la probabilidad de que el auto venga de la agencia 2? Pues es el 30%, 0.3. ¿Cuál es la probabilidad de que el auto venga de la agencia 3? Pues es el 10%, 0.1. Vea usted en este diagrama de árbol, todas las líneas que salgan de un punto, la suma de las probabilidades debe ser 1. La suma de esto da 1, el 100%. Ahora, aquí me interesa la probabilidad. Ahora bien, vamos a representar el otro evento. Quisiéramos saber la probabilidad de que el auto necesite afinación. Entonces, el diagrama de árbol se construye así. Si sabemos que el auto ya viene de la agencia 1, entonces se le hace la revisión mecánica y puede ser que necesita afinación. NA significa necesita afinación. O puede ser que no necesita afinación. NNA significa no necesita afinación. Entonces, al elegir un auto de la agencia 1 y hacerle una revisión mecánica, puede ser que el auto necesite afinación o puede ser que no necesite afinación. Muy bien. Se sabe que el 9% de los autos de la agencia 1 necesita afinación. Entonces, la probabilidad de que este auto necesite afinación es 9%. Y entonces su complemento, que sería 91%, sería la probabilidad de que este auto no necesite afinación. Ahora, observe que estas probabilidades ya son probabilidades condicionales, porque esta probabilidad está condicionada a que sabemos que viene de la agencia 1. Porque sabemos que el 9% necesita afinación siempre y cuando el auto venga de la agencia 1. Es decir, es una probabilidad condicional. Entonces, esta es la probabilidad condicional de que necesita afinación dado que viene de la agencia 1. Y esta es la probabilidad condicional de que no necesita afinación dado que viene de la agencia 1. Vea usted cómo estas dos líneas, estas dos ramas del diagrama de árbol, parten del mismo punto. Y vea cómo la suma de sus probabilidades da 1. Esta es la característica de un diagrama de árbol. La suma de las probabilidades de todas las ramas que nacen en el mismo punto, la suma de sus probabilidades tiene que dar 1. De manera similar, si sabemos que el auto elegido viene de la agencia 2, se le hace su revisión mecánica y puede ser que necesite afinación o puede ser que no necesite afinación. Si viene de la agencia 2, la probabilidad de que necesite afinación nos dicen que es el 2, agencia 2 es el 20%. El 20% de los autos de la agencia 2 necesitan afinación. Entonces, esta es una probabilidad condicional. Es la probabilidad condicional de que necesita afinación dado que viene de la agencia 2. Punto 2, 20%. Y el complemento, punto 8, 80%, sería la probabilidad condicional de que no necesita afinación dado que viene de la agencia 2. De manera similar, si sabemos que el auto viene de la agencia 3, se le hace su revisión mecánica, puede ser que necesita afinación o puede ser que no necesita afinación. Entonces, de la agencia 3, nos dicen que el 6% de la agencia 3 necesita afinación. Entonces la probabilidad de esta rama es 0.06, 6%, y su complemento, la probabilidad de esta rama que no necesita afinación, es 94%, 0.94. Estas nuevamente son probabilidades condicionales. Probabilidad condicional de que necesita afinación, dado que viene de la agencia 3, y esta es probabilidad condicional de que no necesita afinación, dado que viene de la agencia 3. Observe cómo la suma de estas dos probabilidades, de estas dos ramas, que tienen el mismo punto inicial en común, la suma da 1. Para este caso, este sería el diagrama de árbol correspondiente, que es muy recomendable ayudarse con esto para resolver este tipo de probabilidades. Bien,
que queremos saber si el auto elegido al azar, de los que tiene rentados esta empresa, queremos saber la probabilidad de que el auto elegido al azar necesite afinación. Bueno, entonces aquí podríamos utilizar la ley de probabilidad total. Vea usted que aquí tenemos la partición y necesita afinación sería el evento general. El evento A que nosotros mencionamos antes en la fórmula de la ley total de probabilidad. Necesita afinación. Entonces, como aquí tenemos la partición del espacio muestra, que es el conjunto de autos rentados que tiene la empresa, entonces esta probabilidad, necesita afinación, la puedo calcular así con esta suma. Probabilidad de A1, agencia 1, intersección necesita afinación, más probabilidad de A2, agencia 2, y necesita afinación, más la probabilidad de agencia 3, A3, y necesita afinación. Y después aquí le aplicamos la ley multiplicativa y nos queda esto. Probabilidad de que el auto venga de la agencia 1, por la probabilidad condicional necesita afinación dado que viene de la agencia 1, más esta intersección, probabilidad de la agencia 2, más la probabilidad condicional necesita afinación dado que viene de la agencia 2, más aquí aplicamos otra vez la ley multiplicativa, probabilidad de agencia 3 multiplicada por probabilidad condicional no necesita afinación dado que viene de la agencia 3. Bien, y esta suma de probabilidades es muy fácil irlas resolviendo guiándose con este diagrama, porque esta multiplicación es simplemente esta probabilidad multiplicada por esta probabilidad. Simplemente multiplicamos las probabilidades que están sobre las líneas que unen el punto inicial y el punto final sería el evento que nos interesa, necesita afinación. Entonces caminamos esta trayectoria que va del origen del diagrama a la agencia 1 y de ahí a NA, necesita afinación, y simplemente multiplicamos las probabilidades que están en ese camino, 0.6 por 0.09, que es lo que tenemos aquí, que es precisamente este producto de probabilidades. Más este producto de probabilidades, ahora aquí multiplicamos las probabilidades que están sobre este camino, agencia 2 y luego necesita afinación, 0.3 por 0.2, agencia 2 y necesita afinación, que es lo que tenemos aquí. Más este producto de probabilidades es el producto de probabilidades que están en este camino. Agencia 3 y luego necesita afinación. Vea, agencia 3 y luego necesita afinación. 1 por 0.06. Y esta suma de productos sería precisamente esta expresión, la ley de probabilidad total. Usted puede verificar que la suma de estos productos nos da 0.12. Entonces con esto tenemos que en este caso la probabilidad de que un auto elegido al azar, de los que tiene rentados la empresa, un auto elegido al azar necesita afinación sería 12%. Siguiente pregunta. Continuamos con este ejemplo. Ahora queremos saber la probabilidad de que el auto venga de la agencia 3 si necesita afinación. Es decir, aquí ya sabemos que el auto necesita afinación. Ya sabemos. Es el evento que ya ocurrió. Y queremos conocer la probabilidad de que ese auto venga o fue rentado a la agencia 3. Entonces, queremos saber la probabilidad de que el auto elegido al azar fue contratado en la agencia 3, venga de la agencia 3, dado que necesita afinación. Este evento ya ocurrió. Entonces, en símbolos, aquí presentamos de nuevo el diagrama de árbol. Vea usted, para que usted se vaya guiando en estos cálculos. Entonces, lo que queremos resolver es esta probabilidad condicional. La probabilidad de A sub 3 de que el auto venga de la agencia 3, dado que NA necesita afinación. Bueno, vea usted que esta probabilidad condicional, precisamente aquí podemos aplicar la fórmula de Bayes, porque estamos preguntando por la probabilidad de un elemento de la partición, dado que ya ocurrió otro evento cualquiera. Entonces, A sub 3 es un elemento de la partición. Recuerde lo que dijimos, la partición es la agencia donde fue contratado el auto, ¿sí? Aquí queremos la probabilidad condicional de que ocurra un elemento de la partición, dado que ya ocurrió otro evento cualquiera, que aquí es el evento de necesita afinación. Entonces, aquí se tienen las condiciones para aplicar la fórmula de Bayes.
Pero bueno, podemos resolverlo aún con la fórmula general de la probabilidad condicional. La probabilidad de la intersección, agencia 3 y necesita afinación, entre la probabilidad del evento que ya ocurrió, necesita afinación. Y si aquí nos guiamos con este diagrama de árbol, entonces la probabilidad de esta intersección pues sería el producto del camino que va del punto inicial del diagrama de árbol a la agencia 3 y luego de ahí a necesita afinación. O sea, el producto de esta probabilidad por esta, agencia 3 y luego necesita afinación, el producto de estas probabilidades sería precisamente esta intersección, ya que por la ley multiplicativa es este producto, que es precisamente el producto de estos números, los que están sobre este camino. Entre probabilidad de que el auto elegido necesita afinación. Bueno, aquí podemos aplicar la ley de probabilidad total. Y aquí en el diagrama simplemente es la suma del producto de todos los caminos que lleguen a necesita afinación. Sería el producto de esta probabilidad por esta, más el producto de esta probabilidad por esta, más el producto de esta probabilidad por esta, que fue lo que hicimos precisamente en el apoyo anterior. Fue lo que ya resolvimos. Esto sería, gráficamente, esta sería la aplicación de la ley de probabilidad total para resolver el denominador, probabilidad de que el auto necesita afinación, cosa que ya hicimos en el apoyo anterior y sabemos que es punto 12, que aquí estamos colocando aquí. Entonces, este denominador en la fórmula de Bayes simplemente será, en este diagrama de árbol, será simplemente la suma de todos los productos de probabilidades que están sobre el camino que van del punto inicial del diagrama hasta el evento de interés, que en este caso es necesita afinación. Repito, es el producto de este número por este, más el producto de esta probabilidad por esta, más el producto de esta probabilidad por esta, que es precisamente el punto 12, lo que se resolvió en el apoyo anterior. Y repito, apoyados con este diagrama, ya es mucho más práctico irse guiando y aplicar correctamente la fórmula de Bayes, que es esta probabilidad condicional, repito. Probabilidad condicional de que ocurra un elemento de la partición, dado que ya ocurrió otro evento cualquiera. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.